para neutralizar, detener y evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad. Se llama Jesucristo el Rey de Gloria. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado Un verdadero encuentro con Jesús. Un cara a cara con Jesús o un auténtico encuentro con Jesús. Porque no es lo mismo, escuche bien, un encuentro con Jesús que un verdadero encuentro con Jesús. Cuando usted y yo observamos o leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que muchos seguidores no tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Incluso uno muy cercano a él, que era Judas. Aun cuando Judas estaba en los planes de Dios, que era el que iba a traicionar a Jesús para que se cumpliera lo de la resurrección, la crucifixión y la resurrección, aún Judas estaba y compartía con Jesús, colocaba y metía las manos en el plato de Jesús, caminaba con Jesús, pero dice la Biblia que él no tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Judas lo seguía de cerca, pero su corazón estaba lejos de Jesús. Otros que seguían de cerca a Jesús, pero no tuvieron un verdadero encuentro con él, eran los fariseos, los escribas y los maestros de la ley. Estos también caminaban cerca de Jesús, observaban a Jesús, pero no tuvieron un encuentro, un verdadero encuentro con Jesús, un auténtico encuentro con Jesús. Otro que no tuvo un auténtico encuentro con Jesús fue el joven rico. Y 9 de los 10 leprosos que Jesús sanó. Por eso en Mateo 15:8 dice, este pueblo, estos seguidores míos, estos discípulos míos, me honran con sus labios, dijo Jesús, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué Jesús le habla de esta manera a este pueblo, a esos seguidores, a esa multitud de gente que siempre buscaban tener un encuentro con él, pero que al final no tenían ese auténtico encuentro con Jesús? ¿Por qué Jesús declara esta palabra y se las habla a ellos de esta manera? Porque los fariseos de la ley sabían mucho, y los escribas y los eruditos de aquellos tiempos sabían mucho acerca de Dios, pero verdaderamente su corazón estaba desconectado de Jesús. Estos escribas y fariseos sabían de la ley de Dios, cumplían algunas leyes de Dios, pero había parte de su corazón que estaba desconectado totalmente de Jesús. Y por eso Jesús les dice, este pueblo dice honrarme de labios, pero su corazón está desconectado a mí. Las acciones de estos fariseos y de estos escribas y maestros de la ley, dice que eran incongruentes a la voluntad de Dios, eran incoherentes. Hablaban una cosa, pero se comportaban de otra manera. Sus acciones eran totalmente incoherentes. Y aplíquelo al hoy. Hoy en la actualidad, en el presente, podemos observar que hay miles o muchos seguidores de Jesús en el mundo, pero lamentablemente muchos no han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Al igual que los fariseos, escribas y maestros de la ley, hay miles de personas en este mundo que saben mucho acerca de Jesús, pero el corazón de ellos está lejos, está desconectado de él. Hay muchos que aseguran honrar a Dios, pero sus acciones y sus conductas son incongruentes. Y esto es lo que se está cumpliendo en esta temporada, los falsos maestros. Se van a levantar muchos falsos maestros. Hay cantidades de gente que montan por sus estados escritos de lo que es Jesús. Y está mal, pastor, que levanten versículos y se graben por las redes sociales para hablar de Jesús. No está mal que hablen y levanten escrito y levanten por sus estados, por las redes sociales, la palabra de Dios, o hablando acerca del amor de Jesús o el amor de Dios. Pero sus vidas, cuando usted la evalúa, son totalmente incoherentes e incongruentes. Dicen honrar a Dios de labios, dicen honrar a Dios por sus redes sociales, dicen honrar a Dios por sus estados, pero su corazón está desconectado totalmente de Dios. Y como resultado de esto, la adoración de este tipo de personas no tiene significado delante de los ojos de Dios. Una persona que diga honrar a Dios de labios, pero su corazón y sus acciones y comportamientos son totalmente incoherentes, el resultado de esa persona es que la adoración y la alabanza, el servicio a Dios, el resultado va a ser que no va a ser agradable delante de la presencia de Dios.
Porque la mirada de Dios recorre toda la tierra, mi querida iglesia, para ver las acciones de los buenos y de los malos. Proverbios 15:3. Y segunda de Crónicas 16:9 también lo dice, que la mirada del Señor recorre todo el mundo, toda la tierra la recorre, para ver quiénes tienen un corazón comprometido con Él. Y lo que tenga un corazón comprometido con Él, dice la Biblia que Él va a manifestar su favor sobre esas personas. Ahora, pastor, ¿cómo puedo yo identificar a este tipo de personas como fariseos, escribas y maestros de la ley? ¿Cómo lo puedo identificar? Jesús lo declara muy fácilmente en Mateo 7, 16 y 20. Y creo que le va a aparecer en pantalla. ¿Cómo lo podemos identificar? Puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. De esa manera podemos identificar a los fariseos, a los escribas y los maestros de la ley, a los sabiondos de la ley. En el 7:20 lo vuelve a repetir Jesús y dice, puedes identificar a la gente por sus acciones. Esto significa que hay una diferencia entre el saber y el conocer. Hay muchos que saben de Dios, pero no conocen a Dios. Hay muchos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero totalmente no conocen a Dios. Porque una persona que conoce a Dios y que tiene un verdadero encuentro con Jesús, sus acciones siempre van a ser coherentes con lo que yo hablo y lo que yo acciono. Saber significa tener conocimiento de ciertos hechos o acontecimientos comprobables de una persona. Y estos fariseos tenían el conocimiento de quién era Jesús. Ellos vieron ciertos hechos y no hechos solamente, acontecimientos grandes, milagros poderosos, milagros de sanidad, donde se sanaba el paralítico, donde el cojo podía andar, donde el ciego podía ver. Y ellos vieron hechos comprobables de lo que Jesús hacía en su tiempo, en su época. Lo sabían, tenían el conocimiento, pero no conocían a Jesús, no conocieron a Jesús. Conocer significa tener una relación constante con esa persona. Es conocer el carácter y la personalidad de Cristo. Y eso es lo que la iglesia en esta temporada necesita, conocer el carácter y la personalidad de Cristo. El carácter de Cristo se ve reflejado con nuestras actitudes y nuestras acciones. Una persona que refleje lo que yo les dije anteriormente, soberbia, ira, malcriadez. Una persona no está reflejando el carácter de Jesús de esa manera. Pastor, pero es que no podemos equivocarnos o reflejar de repente una actitud equivocada. Sí, está bien, lo puedes hacer, somos seres humanos, somos débiles y de repente puedo tener ese tipo de actitudes, pero esas actitudes tengo que yo irlas corrigiendo constantemente. Por eso tenemos que crear en nosotros una cultura de evaluación, una cultura de examinarnos todos los días para ver cuáles son mis actitudes que tengo que corregir. Actitudes tóxicas que te impiden avanzar y crecer en la vida. Porque las actitudes erróneas, desfasadas, que no reflejan el carácter de Jesús, eso es un impedimento para tu crecimiento y el avance y la salud de tus relaciones. Por eso el conocer va mucho más allá, es reflejar el carácter o conocer la personalidad también de Jesús. Por eso no es suficiente, escuche bien, estudiar la Biblia, sino que hay que responderle a la voluntad de Dios. Muchos estudian la Biblia como eran estos fariseos y estos escribas. Estudiaban la Biblia, estudiaban la ley de Moisés cuando Moisés la escribió y ellos la estudiaban constantemente y sabían la ley, pero no le respondían a la voluntad de Dios. Ellos no tenían respuesta, no aplicaban, no practicaban lo que sabían. Por eso no es solo estudiar la Biblia, hay que estudiarla, pero hay que responderle a la voluntad de Dios. Y eso era lo único, o eso es lo único que Dios nos pide en esta mañana, que estemos alineados a su voluntad, que estemos ajustados a su voluntad. Por eso Dios le dijo a Josué en 1:6-8, solo te pido, otra versión dice, lo único que te pide. Miren lo que nos pide el Señor. Lo único que nos pide al Señor es que seamos muy fuertes y valiente. ¿Para qué tengo que ser fuerte y valiente? ¿Para qué, pastor? ¿Para predicar la palabra? ¿Para llevar el mensaje a otro? Tengo que ser fuerte y valiente para obedecer siempre
las escrituras, la palabra de Dios, porque esto es de valiente. El reino de los cielos lo arrebatan solo personas, hombres, mujeres, matrimonio, familia y jóvenes valientes. Y yo creo y convencido estoy que aquí se congregan hombres, mujeres, jóvenes y familias y matrimonios valientes que van a arrebatar lo que por derecho legal divino nos pertenece. Porque eso es lo que Dios necesita. Gente que obedezca su palabra. Y eso le dijo Dios a Josué. Te pido, lo único que te pido, Josué, que seas fuerte y valiente para que puedas obedecer mi ley. Y esto era lo que escriben los fariseos. No tenían la valentía ni la fuerza para obedecer la voluntad de Dios. No desobedezca, le dijo el Señor, ni una sola de ellas. Otra versión me gusta. No te apartes de mi palabra ni a la izquierda ni a la derecha. No te apartes de mis mandamientos, no te apartes de mis leyes. Y no desobedezca ni una sola de esta ley para que te vaya bien por donde quiera que vaya. Y todos queremos en esta temporada que nos vaya bien en todo. Donde quiera que nosotros transitemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, todos queremos que nos vaya bien. Nunca dejes de leer el libro de la ley. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Sean sinceros, porque Dios le va a tomar una foto. Los que no la leen, bueno, empiecen a leerla. Háganse el hábito. Pero este es uno de los mandatos de Dios. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo día y noche, no solamente los domingos. Cuando vengas acá a casa. No cuando estés pasando por una crisis y agarres la Biblia a ver qué el Señor te habla. Y cuando abres la Biblia a ver qué el Señor te habla, te sale el libro de Lamentaciones. No, así no funciona, hermano. Tenemos que leer la Biblia, el libro de la ley, y estudiarlo, meditarlo, dice otra palabra, de día y de noche. Y después, ¿qué dice? Que esto es lo más difícil para nosotros, la iglesia o los cristianos. ¿Qué dice? Ponlo, aplica lo que lees, aplica lo que se te enseña, aplica lo que se te predica. Dios, como un padre, quiere que su iglesia y sus hijos practiquen y obedezcan lo que Él nos aconseja, lo que Él nos instruye. Igual que un papá terrenal le da consejo a sus hijos, los instruye, los direcciona y está esperando que los hijos obedezcan sus instrucciones y sus consejos y su dirección. Y cuando desobedecen o se rebelan con nuestras instrucciones y consejos, ¿cómo nos ponemos nosotros los padres? De una vez que sacamos, algunos la correa, otros sacan a relucir sus gritos, otros sus manos, pero de alguna manera reaccionamos, molestos. Y así es Dios. Dios tiene emociones, Dios se entristece, Dios se alegra, Dios se complace con una iglesia que lee, medita de día y noche y pone en práctica su palabra. Pero aquellos que no ponen también en práctica, también Dios se molesta. Y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio, en tu relación? ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener éxito en tu emprendimiento? ¿Quieres tener éxito con tus hijos? ¿Quieres tener éxito con tu familia? ¿En tu parte laboral quieres tener éxito? ¿Qué tenemos que hacer? Leer, estudiar, meditar de día y de noche, no solamente los domingos o cuando tengo discipulado, no, y poner en práctica la ley del Señor. En pocas palabras, mi querida iglesia, tenemos que alinear nuestra voluntad imperfecta a la voluntad perfecta de Dios. Y creo que a muchos nos falta alinearnos, nos falta ajustarnos, porque creo que hay muchos también que están desajustados, están desalineados, no quieren agarrar alineación. Y le hablo un poco de mecánica. ¿Usted no ve los carros cuando están desalineados? ¿Qué hace? El carro se va hacia un lado, se va hacia la izquierda. De alguna otra manera, donde esté desajustado, ese carro se va a ir para allá. Y no solamente se va de un lado y se desvía de la vía correcta, sino que también se va comiendo los cauchos. Así es nuestras vidas. En el Señor tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios, porque cuando nos desviamos estamos desajustados, desalineados. Hay algunas conductas en nosotros que no están ajustadas a la voluntad de Dios o están desajustadas. Siempre vamos a tender a desviarnos del propósito, el llamado y el ministerio que Dios nos ha entregado. Como dijo una hermana, y siempre me lo repite, y me dice, a veces mi esposo larga las ruedas, larga el tren delantero, o larga un muñón. Ella tiene sus términos mecánicos.
Pero así pasa. A veces largamos la rueda. El pastor a veces larga un muñón también. ¿Cómo se llama lo que le coloca para que el muñón no se salga? Luis, ¿cómo se llama? El pasador que lleva. A veces me sale el pasador, no el muñón. Ni el tren delantero tampoco, Yari. Pero así como la Biblia registra a estos fariseos y a estos escribas que no estaban alineados a la voluntad de Dios, la Biblia también registra la historia de personas o hombres que tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Y estos hombres fueron Pedro, está en Mateo 4, 18 al 20. También Pablo, Hechos 9, del 1 al 10. Otro que tuvo un verdadero encuentro con Jesús fue Ananías, Hechos 9, 10. Mateo 9, 9. La mujer samaritana, Juan 4, 7. Y uno de los 10 leprosos en Lucas 17, 11. Ahora la pregunta que salta de este mensaje. ¿Eres del grupo de los Judas, de los fariseos y de los escribas? ¿O eres del grupo del apóstol Pablo, Pedro y Ananías? ¿De qué grupo eres? ¿De qué grupo perteneces? ¿Al grupo de los escribas, de los fariseos, de los falsos maestros o al grupo de los apóstoles? ¿Está tu corazón lejos de la presencia de Dios? ¿Está tu corazón desconectado de la presencia de Dios? ¿O está tu corazón alineado a la voluntad de Dios? ¿Cómo está tu corazón, iglesia? Y no solamente Pablo, Pedro, Ananías tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Hubo una persona ciega de nacimiento que tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Y esta historia de este ciego, esta historia es fascinante, mi querida iglesia. Esta historia es maravillosa porque tiene muchos hechos relevantes, significativos, importantes. Y esta historia está en Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 13, los voy a leer. ¿Y qué dice la historia? En el versículo 1, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y lo primero que podemos observar en este pasaje es que hay dos hechos relevantes en el puro versículo 1. O en el capítulo 9. ¿Y cuál es el primer hecho relevante, pastor? Que esta historia de este ciego de nacimiento solo se encuentra en el evangelio de Juan. Usted no lo encuentra en otro evangelio. El segundo hecho relevante es que el que vio al ciego fue Jesús. Este hombre nunca había escuchado nada acerca de Jesús y estaba entregado a su condición de ciego. Pero en otros pasajes de los evangelios existían ciegos que habían escuchado de Jesús y clamaron por su sanidad. En otros pasajes de los evangelios, eso está en Lucas 18, 35 al 38. Y dice la historia, al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Esta era una conducta normal de estas personas que eran o que tenían una discapacidad física, como era la ceguera física, eran ciegos. Y esto de pararse en el camino era porque ellos querían tener contacto continuamente con las personas, porque su discapacidad le impedía trabajar. Y en aquel tiempo no existían exámenes, curas para este tipo de personas. Por lo tanto, estas personas no tenían esperanza de volver a ver. Pero dice la historia que cuando Jesús se acercó a Jericó, estaba este mendigo. Cuando él oyó el ruido de la multitud que pasaba, ¿y por qué lo escuchó? Porque ese ruido no era constante en aquella temporada. No era constante, no era continuo en sus días. Este mendigo se sentaba de lunes a domingo en ese camino. Y él ya había desarrollado su sentido auditivo y sabía qué era lo que ocurría a su alrededor. Y ese ruido que produjo la llegada de Jesús a Jericó, él nunca lo había escuchado. Por eso él preguntó, ¿qué sucede? Y le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces, ¿qué hizo? ¿Comenzó qué? A gritar, comenzó a clamar y le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Y continúa la historia y dice en los otros versículos que los discípulos que acompañaban a Jesús trataban y buscaban callar a este mendigo, a este ciego. Pero este ciego insistía en clamar a Dios y gritaba más duro. ¿Y qué pasó en la historia? Que Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice que recupere la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, porque tu fe te ha sanado. Pero la historia del capítulo 9 de Juan, lo relevante de esta historia es que este hombre no había escuchado nada, como el ciego de Lucas, nada acerca de Jesús. Y por eso él no clamaba por su sanidad, sino que siguió entregado a su condición de ciego. Dos ciegos diferentes. Uno que gritó y clamó y el otro no había escuchado. En la actualidad, podemos nosotros aplicarlo a la actualidad. Hay tipos de personas que conocen y han escuchado de Jesús y claman por su sanidad. Pero hay otras personas que existen en la vida que no han escuchado nada acerca de Jesús. Todavía existen en la tierra personas que no han escuchado nada acerca de Jesús. Y por lo tanto no claman por su sanidad, no gritan por su sanidad, no piden por su sanidad. Y se quedan sujetos a su condición o siguen entregados a su condición de estar ciego espiritualmente, o a su condición de estar ciego físicamente, o a su condición de pobreza espiritual, emocional y física. Como hay otros que escuchan de Jesús y han escuchado de Jesús, pero no claman por su sanidad. Hay otros que escuchan, pero no claman, y eso pueden haber muy pocos en la iglesia que escuchan de Jesús, escuchan de Dios, del poder de Dios, pero no claman a Dios. Hay otros que escuchan y claman, y hay otros que no escuchan, no han escuchado nada y por lo tanto no claman. Pero lo maravilloso de este pasaje es que Jesús ve al ciego con profunda compasión. Y esa compasión que caracterizaba a Jesús lo llevó a responder a la necesidad de este hombre. Esto significa, mi querida iglesia, que lo maravilloso, si usted está metido en la historia, lo maravilloso de este mensaje es que Jesús te está viendo. Jesús está observando. Jesús te está viendo con profunda compasión y quiere responder a tu necesidad. Jesús te está viendo y te está observando y quiere responder con profunda compasión a tu necesidad. Ahora, ¿cuál es tu necesidad? Y tú me puedes sacar una lista y decir, pastor, tengo una larga lista de necesidades. Pastor, necesito un trabajo. Es válido. Pastor, necesito una casa. Pastor, necesito un mayor ingreso económico. Pastor, necesito un carro. Necesito que mi esposo y mis hijos cambien, sean diferentes. Necesito que Dios me sane. Necesito recuperar a mi familia. Necesito que hagas un milagro en. Y tienes una larga lista de necesidades. Pero convencido estoy que en nuestra larga lista o en tu larga lista no tienes escrito necesito a Jesús. Todos tenemos necesidades. Y al momento de presentar nuestras necesidades, le presentamos todos lo que nosotros en esta temporada está careciendo. Toda esa necesidad. Pero en nuestra lista no colocamos necesito a Jesús. Y recuerda, mi querida iglesia, que Dios siempre está dispuesto a responder a nuestras necesidades. Dios siempre está dispuesto a responder a nuestras necesidades. Por eso la historia dice que Jesús se detuvo. Jesús no se hizo el indiferente, no se hizo el indolente ante la necesidad de este ciego, sino que se acercó a él con el propósito de dar a conocer su poder sanador. Dios se acercó y se detuvo. Jesús se detuvo y se acercó a este ciego con el propósito de dar a conocer su poder transformador. Esto significa, mi querida iglesia, que Dios
no se ha hecho el indiferente a tu necesidad que estás presentando. Y aún en medio de tu situación o problema, Jesús quiere acercarse a ti con el propósito de dar a conocer su poder sanador, de dar a conocer su poder transformador. Por eso la Biblia dice en Mateo 15, 30, 31, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y Jesús lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esto significa, mi querida iglesia, que el poder sanador y restaurador de Jesús fluye cuando nos acercamos a Él. ¿Quieres que el poder sanador fluya sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu esposo? Tienes que acercarte a Él. Dice la historia que la gente se acercaba a Jesús y llevaba consigo a los cojos, a los ciegos. Pastor, yo tengo una persona, o yo mismo estoy cojo, estoy ciego en algún área de mi vida. Tienes que acercarte a Dios con el propósito de que Dios sane esas cojeras o esas parálisis en tu vida. Pastor, tengo a alguien enfermo, tráelo a la presencia de Dios en oración. Acerco a Dios en oración para que Dios extienda su poder a favor de esa persona y lo pueda sanar. Jesús todavía está dispuesto a sanar vidas quebrantadas, hermano. Dios es más grande que cualquier enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Dios es más grande que cualquier problema. Y esa es la convicción que nosotros, todos los hijos de Él, debemos tener. Escuche bien, no ha habido ni jamás habrá una enfermedad o problema que sea más grande que nuestro Dios. No lo dudemos, no le digas a nadie cuán grande es tu problema, sino cuán grande es el Dios que va a solucionar tu problema. Por eso, mi querida iglesia, Dios se acerca a nosotros cada día con el propósito, no solamente para dar a conocer su poder sanador, sino su poder transformador. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar y restituir todo lo que en ti está dañado o has perdido. Dios lo quiere hacer. Y eso está en Lucas 19, de 9 al 10. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿De quién habla Jesús en este pasaje? Habla de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, despreciable y rechazado por la sociedad, repudiado por la sociedad de aquellos tiempos, porque un recaudador de impuestos no lo quería nadie en aquella época, porque le cobraba demasiado impuesto y se enriquecía por los impuestos exagerados que le cobraba a aquellas personas que transitaban en su época. Y pasa Jesús por aquel lugar, porque Jesús siempre está pasando por nuestras vidas. Jesús siempre está pasando por algún lugar. Y Jesús se pasea por nosotros. En aquel tiempo físicamente, pero Jesús se está paseando por tu vida en este momento. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dice la historia que se subió arriba de ¿qué? De un árbol, sicomoro. Un árbol alto, porque Zaqueo era una persona muy pequeña, de baja estatura. Y dice que se sentó allí. Y Jesús también pasando por esa región, por ese lugar, dice que lo vio montado y le dijo: Zaqueo, bájate, porque hoy quiero entrar a tu casa y la salvación llegará a tu vida y llegará a tu familia. Y Zaqueo tomó la decisión de seguir al maestro. Jesús está pasando esta mañana por tu vida. Jesús está caminando y te está paseando por tu casa. Jesús está caminando y tú no tienes la necesidad de montarte en un árbol sicomoro. En una altitud Jesús te está viendo. Y Jesús tiene una profunda compasión de tu vida, de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando. Y Él quiere entrar a tu vida para salvarte de la crisis, de la depresión, de la tristeza, del dolor, de lo que estás viviendo. Él quiere entrar a tu vida.
Zaqueo decidió abrir la puerta de su corazón, y no solo la puerta de su corazón, sino la puerta de su casa. Y cuando abrió la puerta de su casa y abrió su corazón, entró la salvación sobre ese lugar. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú abres tu corazón a Jesús, cuando tú abres la puerta de tu casa para que la presencia de Dios entre a tu hogar, la salvación entrará a tu casa, y tu vida y tu casa será transformada y será sanada en el nombre de Jesús. Zaqueo tuvo un verdadero encuentro con Jesús, tanto que su encuentro con Jesús transformó su vida. En medio de las críticas, en medio de los señalamientos, Jesús se mantuvo con Zaqueo, porque a Jesús lo señalaban por compartir con este tipo de personas. ¿Cómo va a estar? Los fariseos y los escribas, ese grupo era lo que señalaban a Jesús, y le decían: ¿cómo se le ocurre a Jesús comer con un recaudador de impuestos, con un ladrón? ¿Cómo se le ocurre? Y por eso la Biblia registra y dice que Dios ha venido por lo vil de este mundo, por lo despreciable, por lo rechazado, por lo que la humanidad señala y critica y dice que no puede cambiar. Por eso es que viene Jesús. Jesús viene por tu vida, Jesús viene por ti, por tu casa, por tus hijos. Jesús vino por mí, murió en la cruz para perdonarnos y traer salvación y restauración en nosotros. Hay gente que te van a señalar, que te van a criticar por estar en este lugar. Te van a señalar y te critican y te dicen y hablan de ti. Ahora tú evangélico, ahora señalándote, ahora tú yendo a esa iglesia, y te dirán miles de cosas. Y nos señalarán a nosotros también por recibir personas con conducta de violencia, drogadictos, homosexuales, prostitutas. Nos señalarán, pero es que Dios dio su vida por toda la humanidad. Y nosotros fuimos llamados a reflejar el carácter y el amor de Dios y entregar nuestras vidas por esas personas que son despreciadas y rechazadas. Pero ahí reflejamos como iglesia el amor y el carácter y la personalidad de Jesús. Por eso, aún en medio de la crítica, no dejes de venir. En medio de los señalamientos, no dejes de venir. Si hay alguien que fue criticado cuando llegó a esta iglesia, este que está aquí, que te está predicando. Los primeros domingos que yo llegué a este lugar con una camioneta que tenía, una Ford, una Picó, me colocaban papeles en el limpiaparabrisas. Y cuando yo llegaba a la camioneta y salía de la iglesia y veía: ¿qué hace este papel aquí? Yo decía: será una multa, pero es que por aquí multa no. Y cuando revisaba el papel, gente criticándome: Marlon, ni que te comas un saco de Biblia. Marlon, ni que te escondas detrás de la Biblia. Tú nunca vas a cambiar. Tú siempre seguirás siendo el mismo. Te veré caer en diciembre. Te veré caer en carnavales. Te veré caer en Semana Santa. Te veré caer cuando lleguen los Juegos Cardenales. Todavía hay 23 años que han pasado y todavía están esperando que este hombre pueda caer. Pero en medio de esas críticas me mantuve. Fui firme. Fui fiel. Tuve un verdadero encuentro con Jesús. Y de allí la salvación entró a mi vida. La salvación entró a mi casa. La transformación entró a mi vida. A pesar de todo, las críticas. Así que si te critican, sigue adelante. No vivas para complacer a la gente, vive para complacer a Dios. No viva para agradar a tus amigos, vive para agradar a aquel que tiene bendiciones destinadas para tu vida. Zaqueo decidió modificar su vida, su manera de vivir. Zaqueo decidió por voluntad propia. Y esto es por voluntad. Cada quien decide dejar entrar a Jesús en su corazón. Yo no te lo puedo imponer. Solamente el Espíritu Santo que te pueda quebrantar allí donde tú estás, y pueda haber un quebrantamiento en tu corazón y tú puedas dejar entrar a Jesús en tu vida y puedas dejarlos entrar en su casa para que veas lo que Dios va a hacer. Zaqueo decidió corregir, escuche bien, lo que había hecho mal ante Dios y ante los demás. Esto fue una decisión de Zaqueo. Decidió corregir lo que había hecho mal ante Dios, pero también decidió corregir lo que había hecho mal ante la sociedad y ante los demás.
Y cuando uno tiene un verdadero encuentro con Jesús, uno empieza a corregir lo que ha hecho mal ante Dios, pero también empieza a corregir lo que ha hecho mal con los demás. Yo empecé una vida de corrección constante desde que me inicié en esta iglesia. Fue una constante corrección porque venía de un mundo de drogadicción, de alcoholismo, y me fue fácil salir de allí. No, duré casi un año rehabilitándome en este lugar para poder salir de las drogas y del alcohol. Pero constantemente corregí actitudes y conductas en mí y empecé a aplicar lo que la palabra de Dios decía. Y una de las palabras que siempre tomé y siempre la repito: el sabio ve el mal y se aparta. Yo empecé a ser sabio y empecé a desviarme, a apartarme de lo que me hacía daño, lo que me hacía mal, lugares, amistades que me hacían mal, que no debería frecuentar porque todavía había debilidades en mí. Y empecé a hacer correcciones ante Dios, pero también ante los demás, porque tuve que humillarme con el tiempo que Dios me dio la capacidad para pedirle perdón a muchas personas por el mal que había hecho. Y una de las personas fue mi esposa, a la cual le pedí perdón. Me costó, sí. Mire, eso lo tenía aquí, me llegaba aquí y lo volví a bajar otra vez. Eso fue una lucha constante, pero le pedí a Dios que me diera la capacidad de pedir perdón, porque hice mucho daño, hice mucho mal. Por eso Zaqueo decidió corregir. Tú decides corregir, no lo decido yo, lo decides tú en tu propia voluntad. Si quieres modificar tu vida, si quieres corregir actitudes, conductas, comportamientos, pensamientos, si lo quieres corregir y lo quieres mejorar, es tu decisión. Tú decides. Jesús está pasando por tu vida en esta mañana. Su verdadero encuentro con Jesús dice que originó un efecto profundo en el corazón de Zaqueo. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Jesús, ese encuentro va a producir un efecto profundo en nuestro corazón. No es superficial. Por eso hay muchas personas que no han tenido un verdadero encuentro con Jesús, porque su vida en el reino es superficial. No han cambiado, no han modificado, no han corregido. Por eso la transformación del corazón de Zaqueo no solo fue interno, su efecto externo se vio de inmediato. La gente lo vio. ¿Y cuándo lo vio, pastor? Su efecto fue profundo en el corazón cuando aceptó a Jesús en su casa y en su corazón. Externo se vio de inmediato cuando él agarró todo el dinero que había recaudado de los impuestos y decidió entregarlo a todo aquello que a él había robado. De una vez el efecto fue inmediato. A veces ese efecto no es tan instantáneo y automático en nosotros, es progresivo, pero que se vea el efecto de que cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, tu efecto interior siempre se pueda revelar o se pueda reflejar en el exterior. La vida de Zaqueo había sufrido una gran transformación. Ya el dinero para Zaqueo no era lo más importante. Pastor, entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que ya para mí el dinero no pasa a ser lo más importante. No, porque era su trabajo, recaudador de impuestos, pero él dejó y abandonó todo lo que había hecho para seguir al maestro. Y Dios se encargó de sustentar a Zaqueo. Pero para él el dinero ya dejó de ser importante. Hay cosas que son importantes para ti que todavía la mantiene y te ha impedido tener un verdadero encuentro con Jesús. Ahora, ¿qué es lo más importante para ti? ¿El trabajo? ¿Qué es lo más importante para ti en esta temporada? ¿El mundo? ¿Los placeres de este mundo? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tus amistades? ¿Qué es lo más importante? Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, todo se invierte en tu vida. Lo más importante para ti es Jesús. Lo más importante para mí es Jesús. Lo más importante para mí es la palabra de Dios. Lo más importante para mí es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo más importante para mí. Y hay gente que no lo va a entender. Hay gente que si no tienen al Espíritu de Dios no van a entender lo que el Espíritu de Dios dice. No lo van a entender. Pero mi vida, a pesar que trabajo, mi vida ha sido sustentada por Dios.
pero Dios se encargará de sostener tu vida. Su mayor deseo era agradar a Dios y hacer su voluntad. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Jesús, nuestro mayor deseo es agradar a Dios constantemente. Ya nuestro estilo de vida de este mundo pasa. Ya yo vivo para agradar a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, yo recibo lo que el cielo tiene destinado para mí. Porque como dijo Dios a Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual he hallado complacencia. Creo que nosotros somos su iglesia amada. Y nosotros hemos hallado complacencia delante de los ojos de Dios. Porque todavía Dios en su profunda compasión nos sostiene como iglesia. Nos sostendrá y la seguirá sosteniendo en el nombre de Jesús. Esto significa, mi querido iglesia, y termino con esto, un verdadero encuentro con Jesús transformará tu vida. Un verdadero encuentro con Jesús cambiará tu circunstancia. Un verdadero encuentro con Jesús traerá respuesta a tu vida y se abrirán las puertas que estaban cerradas. Un verdadero encuentro con Jesús, ya tu vida no será la misma. Habrá un antes y un después. Recuerda esto: la respuesta de Dios a nuestra necesidad estará determinada por la manera en que nosotros le respondamos a Él. La respuesta de Dios, las bendiciones de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios a nuestras necesidades estará determinada por la manera en que nosotros como iglesia le respondamos a Dios. Recuerda que Dios siempre está dispuesto a responder a tus necesidades. Así que ríndale un aplauso al Señor, ríndale un aplauso a Jesús.